Ay, soy William Ortega y el día de hoy vamos a tocar un tema que me cuesta mucho trabajo, perdón, que me cuesta mucho trabajo, del que me cuesta mucho trabajo hablar sobre el autismo que padezco. Y el tema es sobreviviendo con autismo. Voy a hacer uso de unas herramientas para apoyarme en cuanto a la proporción de la información que voy a brindar. Bueno, nací a mediados del mes de septiembre, justo en el día del medio. Hubo complicaciones durante el parto por el incremento del perímetro cefálico, porque, o sea, en otras palabras, que mi cabeza es muy grande. Eso ha sido motivo de que me llamen cabezón mis hermanos y otras personas, ¿no? Y eso es muy característico del autismo, el incremento del perímetro cefálico. Tuve problemas en el desarrollo en cuanto a en cuanto a la psicomotricidad, estuvo un poco retrasada. Hasta la fecha, tiendo a caerme con mucha frecuencia. Mm, Estuve en guardería, lo cual consideré como un terror. Después pasé a preescolar, siguió siendo un terror absoluto. Y después del preescolar pasé a lo que fue en realidad un infierno, la primaria. En ese lugar fui acosado por compañeros, fui acosado incluso por los maestros, quienes debieron de haberme defendido, me llamaban menso, me llamaban inútil, porque aparentemente no aprendía, porque mi forma de aprender era muy distinta a la de todos los demás, pero bueno, en ese momento yo no lo sabía. Y así pasó el infierno, ¿no? Yo quería que mis mañanas de escuela fueran igual que mis tardes de encierro y de oscuridad y de ausencia de ruido y de simulación. Y todo el tiempo me la pasé huyendo. Al final de la primaria se disputaron entre si reprobarme o pasarme y decidieron por deshacerse de mí en esa primaria, ¿no? Me pasaron a la secundaria. Y en la secundaria coincidí en el mismo salón con el mismo compañero que estuve en la primaria que tenía las calificaciones más altas de toda la generación. Entonces vi que también se comportaba de manera diferente, pero lo protegían las calificaciones elevadas. ¿Y qué hice? Empecé a sacar calificaciones elevadas. Y fue a tal nivel que siempre aparecía en el cuadro de honor. Y sí tuvo efecto, sí me dio cierta protección contra el acoso, el hecho de obtener buenas calificaciones, porque me buscaban para que les pasara trabajos o para permitirles que copiarme en los exámenes. Y, y eso también me abrió un panorama y dije, ah, caray, si me comporto como las demás personas, o sea, mediante el masking, mediante actuando, voy a disminuir ese acoso y voy a disminuir ese sufrimiento producido por el acoso. Y descubrí el mimetismo. Eh, en la misma secundaria entré a una escuela de arte escénico donde me daban teatro, canto y baile. Odiaba el baile, pero me encantaba el teatro, más o menos el, el canto. Bueno, entré desde la secundaria, continué en la preparatoria, ingresé al bachillerato químico-biológico, mantuve mis calificaciones elevadas, me mantuve aparentemente protegido del acoso y además estudiaba por las tardes, salía a la 1 de la tarde y a las 3 entraba a la escuela de arte escénico y salía incluso hasta la 1 de la mañana, tenían que ir por mí mis papás, pero aprendí mucho en esa escuela, aprendí a actuar, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se dice? Afiné mis habilidades escénicas que ya tenía y que había aprendido a lo largo de mi vida. Y bueno, llegó el momento de, perdón por el sonido. En mis ratos libres leía mucho, me iba a la biblioteca de la universidad, a la biblioteca principal, donde me encantaba leer temas sobre zoología, mastozoología, evolución y biología en general. Y a finales del bachillerato terminé la escuela de arte escénico con aparente buen desempeño. Y también se fue modificando mi interés y empecé a tener interés en genética, bioquímica y física. Me sacaban incluso de la biblioteca porque ya tenían que cerrar a las 10 de la noche y ya me iban a cambiar a mi casa. Entré a la licenciatura en biología eh, y al entrar pues tenía 4 años de haberse abierto esa carrera, era nueva. Era un total caos y mi vida se convirtió en un caos. Mi ánimo declinó, bajé muchísimo de peso. Tengo fotos en donde ni siquiera me reconozco, pero es un esqueleto. No me sentía bien, mi mirada estaba triste, apagada, no había brillo en mis ojos, no podía sonreír. Era una profunda depresión en mis tardes libres o en los ratos en ese caos en los que los maestros no iban, cancelaban las clases, no modificaban los horarios, no había planes de estudio, o sea, no había predecibilidad.
Me iba a encerrar a la biblioteca y leyendo sobre genética, sobre la evolución darwiniana y sobre biología celular y molecular. Y estando en la biblioteca, vi estudiantes de medicina que iban muy organizados, vestidos de blanco, llevaban sus planes de estudios. Veía que la escuela estaba muy bien organizada y ya tenía mucho tiempo de haberse formado. Los maestros estaban muy bien preparados. Y dije, ah, caray, pues de aquí soy. Cuando ya se iban a terminar las fechas de inscripción, pues decidí inscribirme a, a medicina y hacer examen. Entré a medicina, estuve en el turno matutino y de las tardes iba a prácticas clínicas. Y mejoró mi estado de ánimo, mejoró mi peso, mejoró la luz en mis ojos, empecé a sonreír, solo que mi comportamiento era muy distinto al de todos los demás. ¿Por qué? Porque iba de blanco, sí, pero iba con Converse rojos, un morral artesanal indígena, mis pulseras, las cuales me prohibían usar. Llevaba mi arete, que también me prohibían usar. Tenía que llevar corbata, pero la corbata siempre me parecía que tenía una correa de perro amarrada. Y solo la usaba cuando era necesario para poder ingresar al aula. Y bueno, ya cuando llegó a finales bueno, durante medicina pude realizar una estancia de investigación en el Instituto de Neurobiología, en el Laboratorio de Genética y Transducción de Señales. Hice todo un verano. Y después, en otro año, me fui al Instituto Nacional de Neurología y Neurobiología, al Departamento de Neurofisiología, al Laboratorio de eh, neuroconducción, perdón, donde realicé investigación en ratas. Después hice una estancia en Puebla de 6 meses. ¿Y de qué me ayudó todo eso? Pues todo al curso de teatro, porque toda mi vida habría sido actuación y actuación y actuación y actuación. Entonces ya regresé con puros dieces de la Universidad de Puebla. Y llegó el último semestre, el octavo semestre, donde me impartieron la materia de psiquiatría. Antes de eso yo estaba decidido a estudiar la especialidad en genética. Y cuando me dieron psiquiatría me enamoré de la psiquiatría perdidamente. Es hermosa y sigue siendo hermosa y la considero la mejor de todas las ciencias, si es que es una ciencia. Y bueno, en psiquiatría, la forma de evaluar del docente era mediante una obra de teatro, formados en equipos que ya estábamos establecidos, de 7 personas, y nos asignaron un trastorno mental a cada uno de los equipos. A nosotros nos tocó el trastorno bipolar. Y yo realicé todo lo que tenía que ver con la obra, ¿no? El desarrollo del guión, los diálogos, las personalidades de los personajes, los criterios diagnósticos, y obviamente fui el que dirigió y fui el protagonista. Al momento de presentar la obra, pues me convertí en el personaje. Fui ese personaje que siguieron para ser el personaje con trastorno bipolar. Y cuando finalizó, me quedé yo más anonadado, creo que mis compañeros, quienes decían que no lo podían creer, de esa habilidad que tenía tan escondida y de que había hablado más en la obra que durante los 4 años que había cursado la carrera de medicina. Eh, un miembro del jurado que era experto en artes escénicas me dijo que mi actuación había sido como un actor profesional. Y bueno, yo no lo consideraba como tal, porque en teatro eran muy rígidos, muy regañones el director. Pero en fin, aparentemente soy bueno para el teatro. Y, y bueno, llegó, aquí me apoyo un poco. Mm, sí, ahora sí. Mm, a lo largo de mi vida, porque antes de terminar con la parte de medicina, interpreté muchos papeles, o había interpretado muchos papeles, y ya no sabía quién era Williams, quién era Guillermo. Y recurría a mi lista de intereses que nunca se han modificado y que los tengo muy guardados. Entre ellos, pues aquí los tengo, ¿no? Mi película favorita, que es Dinosaurios de Disney del 2000, pero más que la película en sí fue por la banda sonora, que era por James Newton Howard. Mi segunda película favorita es Spider-Man de Tobey Maguire del 2002, también es por la música sobre todo. Mis libros favoritos, el primero es Azteca de Barillanes y en segundo lugar es la saga de los Hijos de la Tierra de Jan M. Auer. Mis canciones favoritas, la primera es Marajeva, la cual me hace sentir, me desconecta, me conecta como con el inconsciente colectivo, me hace sentir pleno, de Catherine Lara. Mi segunda canción favorita es Spider-Man Team de Danny Elfman.
que ese es por la película, ¿no? Me quedé enamorado y esa me causa muchísima inspiración. También me causa cierto placer. Mi tercera es Epílogo de James Newton Howard, forma parte de la película de dinosaurios de Disney. Y mi cuarta película es mi cuarta canción favorita es Afterlife de Van Torren, la cual cuando la escucho me hace sentir como me incrementa muchísimo la creatividad, me hace pensar y pensar y pensar y pensar y analizar y hacer muchas conexiones entre cosas que aparentemente no las hay. En cuanto a series favoritas, la primera o la única es Motel Bates de Universal. Me encanta el desarrollo de los personajes y siempre lloro cada vez que la veo, aunque ya la quitaron de Netflix. Y mi personaje favorito y con el cual me podría casar es Harley Quinn, que es psiquiatra, de hecho. Estoy enamorado de ella. Y bueno, esos son mis recursos, ¿no? Pero el recurso más importante cuando los demás no logran estabilizar la sobreestimulación o la angustia mental es recurrir a las gallinas. Me encantan las gallinas. De pequeña siempre he tenido gallinas. Me fascina todo lo que tenga que ver con gallinas. Y con el color verde y rojo, me encanta lo verde y lo rojo, por eso me he vestido de verde y de rojo. Casi siempre toda mi habitación es verde con rojo, verde con rojo, verde con rojo. Escribo verde y rojo. Mm, mm, Hace poco vi un comentario en redes sociales que yo no transmitía amor, lo cual me consternó, porque muchos pacientes me han dicho que a pesar de que no digo que los amo, transmito como cierto amor, lo cual coincidió con una interpretación que hizo mi psicoanalista después de 4 años de proceso psicoanalítico. Me dijo que yo amaba a todos, lo cual después consideré como un gran defecto, porque eso me hace muy vulnerable a no poder odiar a las personas. Bueno, soy autista, lo sé, tengo discapacidad, también lo sé, pero también sé que las aparentes deficiencias del autismo me hicieron desarrollar una resiliencia impresionante. Todos creen que soy vulnerable y creo que muchos se aprovechan de ello, ya que sus limitaciones cognitivas les permiten, no les permiten aceptar que puede haber psiquiatras autistas o profesionistas con autismo. Y se aprovechan también de mi imposibilidad para expresar enojo, para expresar irritabilidad, para expresar emociones consideradas como negativas o seudónimos peyorativos. Pero dejo que sigan creyendo en mi vulnerabilidad cuando yo no creo. Estoy seguro de que he adquirido la capacidad para acabar con una persona mediante el diálogo en menos de 10 minutos. Pero el autismo me imposibilita a obrar en contra de los demás. Es normal que nos consideren por las neurociencias como trastornados, porque somos minoría y nuestra forma de ser es distinta. Nos medican, nos tratan usando una gran variedad de técnicas para intentar normalizar la conducta, pero nuestra población dentro del espectro está creciendo gradualmente y estoy seguro de que el mal llamado autismo o trastorno del espectro autista, que fue un término por Bloiler, que también dio el nombre de la esquizofrenia, pero al menos le quitaron el nombre de esquizofrenia infantil. El autismo es el nuevo eslabón de la especie humana. Dejaremos de ser Homo sapiens para ser Homo imaginans. Bueno, va a continuar porque en el internado me transformó mi vida y lo que sigue también transformó mi vida. Va a ser en otro próximo capítulo. Espero haberlos entretenido y haberme expresado de manera adecuada cada vez que hablo del tema. Perdón, me tiembla la voz y me pongo muy nervioso. De hecho, me encanta dar conferencias, pero no puedo dar conferencias sobre autismo. Ay, y me cuesta trabajo ver pacientes con autismo también. Y bueno, los amo a todos y al amarlos, creo que me amo a mí mismo. Adiós.